El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manavita presenta su informativo TV Noticias. Emisión al cierre. Televidentes, amigos de la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de noticias al cierre. Hoy estamos jueves, precediendo al fin de semana, tenemos información de primera mano y por supuesto, como todas las noches, nuestros distinguidos invitados e invitadas. Hoy voy a anunciar la presencia en primera instancia del señor Florent Tribala. Él es el director de la Alianza Francesa acá de la ciudad de Puerto Viejo. Nos trae buenas noticias relacionadas con esto de impartir y de enseñar francés. Así que ya estaremos en un ratito más. Además, tengo esta noche al doctor Patricio García. Él es vicepresidente de la Junta Cívica para la Reconstrucción acá de la ciudad de Puerto Viejo. Y finalmente también tengo al arquitecto Jean-Paul de Mera. Él es el administrador del GAD del gobierno, en este caso autónomo descentralizado, y nos acompaña en esta noche. Así que 3 invitados y una importante e interesante entrevista también desde la ciudad de Manta. Así que con tanto material para entrevistar y también para informar, vamos a arrancar de una vez con nuestro primer invitado. ¿Cómo le va, Florent? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Florent, cuénteme, la Alianza Francesa vemos que constantemente está realizando un sinnúmero de actividades, no solamente de vinculación, sino lo que es el fuerte de ustedes, enseñar y a través de técnicas modernas, didácticas, y ahora con sorpresas no solamente para las etapas escolares que normalmente conocemos, sino también preescolar. Sí, desde 15 años en Puerto Viejo estamos dando clases a los adolescentes, a los adultos, y ahora estamos muy orgullosos de ser la primera alianza francesa en el país a abrir un maternal bilingüe para entonces los 2 a 4 años. Y cuando digo maternal bilingüe para los 2 a 4 años, me refiero a un centro de educación inicial regido por el Ministerio de Educación y por el MIES, y que permite después el ingreso normal a primero de básico. Ya. Ahora, yo tengo muchas dudas. Suena muy interesante si es que lo que estuviésemos hablando tendría que ver con la enseñanza en nuestro idioma, pero resulta que va a ser en francés también. Ahora, ¿cómo poder ustedes comprender o cómo poder ustedes, más que nada, llevar la educación, la formación en ese ámbito, considerando que son niños tan pequeñitos que no pueden ni hablar siquiera nuestro idioma todavía, están en un proceso de aprendizaje? Claro, bueno, yo creo que más temprano ponemos en contacto a nuestros hijos con otro idioma, con otros idiomas, más les garantizamos su futuro, más les damos oportunidades. Pero estar en contacto con otro idioma es estar en contacto con otra manera de pensar, con otra manera de ver el mundo. Y como dice, a edad tan pequeña, ¿qué es ver el mundo de otra manera? Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo cuenta la gente en Ecuador, ¿no? Los niños, ¿cómo aprenden a contar? Así, 1, 2, 3. Mire, yo ni lo puedo hacer. ¿Sabe por qué? Porque en Francia contamos al revés. 1, 2, 3. Entonces, eso también es aprender otro idioma, otra cultura. ¿Y qué produce? Produce gente más abierta. Entonces, a corto plazo, que tiene más adaptabilidad, gente que se relaciona más fácilmente, gente más curiosa. Según algunos estudios dicen que mejora hasta la relación padre-hijo, así que... Las relaciones interpersonales en general. En general, exactamente, así. Ya. Después, en el maternal en sí, se van a hacer lo mismo que en otro lugar, pero... en español y en francés, es decir, van a desarrollar sus destrezos, de motricidad, de lenguaje, personal social, todo eso, pero con 2 idiomas. Es decir, integral, solo que la diferencia radica exclusivamente en que es en ambos idiomas, español y francés. Y otro punto interesante, nosotros
pensamos que es muy importante a esa edad tener una atención personalizada. Es decir, que va a empezar el lunes 29 de mayo y hay solo 20 cupos. No habrá 30, 40 alumnos en una aula pequeña, van a ser solo 20 con espacios reservados. Adentro, afuera, con una profesora especializada, de hecho, que la van a llamar como en Francia, nosotros llamamos a la profesora cuando somos pequeñitos, la llamamos maîtresse. Así que, de hecho, invito a todos los padres de familia a conocer a nuestra maîtresse todos los martes, miércoles, jueves. Ella está en la Alianza Francesa, si pueden conocer también el lugar, y eso solamente de 10 a 12 de la mañana. De 10 a 12, 2 horas. ¿Serán suficientes 2 horas? No, es la pregunta, a ver. No. Perdón, perdón. Porque... Los padres de familia hasta el 29 de mayo, que es el inicio de clases, pueden conocer a la profesora. Los martes, miércoles, jueves, de 10 a 12. Después, el maternal, como cualquier otro... Es un horario exactamente igual que el de cualquier unidad educativa. Exactamente. Nosotros vamos a recibir a sus más pequeñitos de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a las 12:30. Ya. Ese es el horario. Y van a estar en un grupo de 20 niños, ni uno más. Ok. ¿Cuándo se iniciaron las inscripciones o recién se van a iniciar? Justamente estamos abriendo las matrículas ahora, hasta el 29 de mayo que empezamos con las clases. Bueno, ahora, ¿cuáles son los costos? Porque hay mucha gente que está seguramente interesado ya a esta hora, en este momento, papá, mamá, y bueno, quisieran saber cuáles son los costos con los cuales se puede sacar un presupuesto, porque eso es una de las cosas más importantes. Claro, bueno, comercialmente debería decir que hay que llamarnos para saber esa información. Ya puedo adelantar que estamos debajo de los $100 mensuales y que exactamente estamos a $95 por mes. Ya, me parece un precio bastante asequible considerando el tipo de formación que se va a tener y que es integral. Es decir, repetimos, lo interesante de esto es que viene siendo o es una educación exactamente igual que en cualquier unidad educativa. Y aparte de aquello están avalados por el Ministerio de Educación, me decía, ¿no? Para el Ministerio de Educación para los 3 a 4 años y por el MIES para los más pequeñitos de 2 años. Perfecto. ¿Y cuáles son los requisitos para poder matricular a los chicos, los requisitos no les tengo así de memoria, pero estamos en algo muy clásico. Muy básico. Muchas gracias. Unas fotos, la cédula, entonces, pero eso mejor. Lo elemental, seguramente el carnet de vacunación, esas cosas. Ya, casi podría trabajar con nosotros. Basta con que sea mamá, uno ya sabe más o menos cuál es. Ya las mamás saben. Ok, perfecto. Bien, entonces ahí está, no sé si algo más quiera adicionar. Eso por una parte. Ya para cerrar la entrevista, porque de paso también se nos acabó el tiempo, yo sé que ustedes están realizando u organizando para próximamente hacer un festival de música. Así rápidamente me puede adelantar de qué se trata. Claro, de manera muy corta. La Fiesta de la Música es una fiesta que se desarrolla desde los años 80 en Francia y que ahora en 2017 está presente en 120 países en los 5 continentes. Entonces, el 24 de junio vamos a invitar 4 bandas a tocar y por eso pasamos por un concurso, una selección, una convocatoria. Entonces invitamos a todas las bandas en Puerto Viejo, los DJs, a enviarnos su propuesta musical con todo lo que les parece conveniente de adjuntar ese correo a la dirección siguiente: AF, como Alianza Francesa, _puertoviejo@hotmail.com. Entonces la convocatoria está abierta hasta el lunes y será para tocar para la Fiesta de la Música el sábado 24 de junio. ¿Dónde será eso? El lugar todavía está por definir. Bueno, suena muy interesante. Acá lo que más hay es talento, así que seguramente les va a quedar corta la convocatoria. Gracias, Floren, por haber estado con nosotros esta noche. Bueno, y éxitos en este nuevo reto que empieza la Alianza Francesa con estos nenes y nenas tan pequeñitos y que seguramente van a captar, como decíamos, a esas edades son los más moldeables, dice la gente especializada, los parvularios. Es la edad apropiada para captar la enseñanza tal cual se la quiere dirigir. Gracias nuevamente, Flores. Vamos muchas gracias. A nuestra pausa publicitaria. Estaremos ya de regreso con más invitados. Quédense con nosotros. Inicio de espacio publicitario. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada. A todos les informo porque soy Manaba. Siempre llego a tu casa
primer periódico digital de la provincia de Manabí. Teclo, conectados al futuro, la mejor tecnología de punta. Ofrecemos el servicio de fibra óptica. Es una empresa manabita bajo la gerencia de Carlos Mendoza. Dirección, calle Mariano Zambrano y avenida 5 de Junio. Los mejores precios y promociones solo en Comisariato Gonzalo Zambrano. Arroz, azúcar, aceites, embutidos, enlatados, caramelos y todo, absolutamente todo en productos frescos y seleccionados. Precios especiales para tenderos y mayoristas. Comisariato Gonzalo Zambrano, siempre pensando en la economía de su hogar. A nuestros hermanos de la Isla Galápagos, un abrazo fraterno, cambio y fuera. Cooperativa Reina del Camino presenta su nueva línea de buses para que viaje con el mejor confort y seguridad. Contamos con las mejores unidades de la provincia con un parque automotor traído desde Brasil. Hoy Reina del Camino es su mejor opción con nuestros recorridos a los diferentes destinos. Le brinda un viaje placentero, cómodo y seguro. Estamos en todo el país. Recuerde, cuando piense en viajar, piense en Reina del Camino, ya que usted tiene algo valioso que llevar y para nosotros lo más valioso que llevamos eres tú. Cooperativa Reina del Camino, siempre adelante. Televisión Manabita te acompaña en TV Cable, Puerto Viejo y Manta, Canal 14. Fin de espacio publicitario. Entrevista en TV Noticias. Entrevista en TV Noticias. Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes. Vamos a la interacción desde el puerto de Manta. Comparte el SIC de esta ciudad, Fidel Intriago. Él es candidato a director provincial de Cultura aquí en Manabí. Y vamos a compartir el enfoque y la visión que posee este joven valor en esta lid electoral. Buenas noches, Fidel. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ahora sí, cuéntanos. ¿Emprendiste una acción en la búsqueda de qué? En la búsqueda de cambiar la institucionalidad cultural en Manabí, de cambiar la visión de una gestión de cultura en Manabí, de que incluso los artistas mismos, como la ciudadanía, porque los derechos culturales no solo son de los artistas, los derechos culturales son de la ciudadanía, de todos. Todos tenemos derecho a participar de la vida cultural de las ciudades. Entonces, ha existido un modelo clientelar, a revista y muchas instituciones, pues el objetivo es cambiar ese modelo hacia una gestión democratizada, descentralizada. Tenemos que lograr que todos los ciudadanos manabitas tengan el acceso en igualdad de condiciones al consumo de los bienes culturales. ¿Y qué se necesita para cumplir ese objetivo? ¿Cuáles son los componentes o elementos que requiere esa transformación o ese cambio? Se requiere primero justamente entender, o sea, tener una visión clara de qué es cultura. Nosotros, justamente antes de elaborar nuestro plan de trabajo, o sea, no podemos, partimos desde un principio. La cultura es una herramienta de desarrollo. Así es. Pero no podemos construir una noción de desarrollo sin antes plantearnos qué es cultura. Pero nosotros somos claros, o sea, ir a ese concepto de cultura más allá del concepto totalizador de cultura, es decir, de pronto cultura es todo. Esos conceptos están bien, pero cuando la cultura es todo no se puede gestionar. Entonces, más bien aterrizando al concepto de vida cultural, es decir, a la cultura como un proceso vital del ser humano, a los derechos del ser humano. ¿Pero qué queremos extraer? ¿Los elementos culturales o el comportamiento común de una comunidad o de una colectividad? A ver, es que cultura, primero, la cultura es una herramienta para generar valores, para generar identidad. Desde luego. O sea, genera identidad. identidad. Genera identidad. Claro. Pero además de las artes y las letras, engloba los derechos fundamentales del ser humano. Pero además, y de ahí viene el cambio, el clic, o sea, entender que la cultura, además de ese proceso simbólico, también
genera economía, atrae a la economía, genera una oferta turística. La ciencia también es cultura. Es una profesión, entender la cultura desde las industrias culturales y creativas, es decir, de entender que la cultura aporta los productos internos brutos de los países. Entonces, viéndolo de esa manera, tenemos que entender o hacer la cultura o desde las artes productiva a las ciudades y a los países. O sea, vamos empezando por entender e interpretar los elementos culturales, para luego ir a la transformación. Y de esos valores, ¿cómo empezamos? ¿Cómo emprendemos luego ya? ¿A través de qué? A través de una gestión, a través de gestionar, de entender. Por eso es distinto un activista o un promotor cultural que un gestor cultural. Un promotor cultural trabaja sobre eventos. Los eventos, la cultura no es solo los eventos. Un gestor cultural trabaja sobre procesos. Entonces hay que empezar a trabajar sobre procesos que tengan resultados. Entonces, justamente... Ese es el camino que ha emprendido usted. Ese es el camino. La Casa de la Cultura, en este caso, no ha generado procesos. Los resultados, yo creo que sería un lugar común decirlo, simplemente están a la vista. Es una institución que se ha centralizado en Puerto Viejo, que no ha llegado a todos los cantones de la provincia de Manabí y que sobre todo... incluso en infraestructura de la misma sede en Puerto Viejo, pues actualmente, el actual invierno ha terminado de destrozar lo poco que había de valor en esa Casa de la Cultura. Entonces es el momento de empezar un nuevo proceso, de empezar una nueva Casa de la Cultura, de construir, de que la Casa de la Cultura sea el punto de encuentro de todos los ciudadanos, de todos los artistas, más que un punto de encuentro físico, un punto de encuentro simbólico, en que sea el nexo coyuntural entre toda la vida cultural de todo Manabí. ¿Con cuántos actores cuenta para llevar adelante? Usted lo que quiere estar ahí en la toma de decisiones para llevar estas propuestas que está planteando. Bueno, hemos sido claros, yo vengo de un proceso colectivo, de un proceso de construcción, de una red de artistas y gestores culturales, en las cuales hemos recorrido la provincia de Manabí. Promoviendo el cine, promoviendo el arte. Sí, eso en mi actividad personal como gestor cultural. He trabajado aquí en Manabí con los mejores festivales de cine del país, con el EDO, con el Festival de Cine Europeo. Fui promotor cultural del MAC Cine de Manta por 2 años. Estuve trabajando en la sala de cine de la Flaxo en Quito y el Consejo Nacional de Cine. O sea, he desarrollado un proceso en la gestión cultural vinculada al cine. Entonces llegó la hora de actuar ya, arriba, toma decisiones. Llegó la hora de actuar, de tomar decisiones, pero sobre todo en un trabajo en conjunto, en un trabajo colectivo. ¿Y tiene un equipo de trabajo? Por supuesto que sí, un equipo de trabajo que, además de la juventud, contamos también con el soporte de la experiencia y hemos hecho una sinergia entre todas las aristas del arte para aterrizar una gestión que llegue a todo el territorio manabita. Eso es muy importante. Pero usted también enfrenta a un grupo muy fuerte que ha prevalecido culturalmente en la provincia de Manabí, con virtudes o defectos, no sé, pero realmente ha hecho presencia cultural. Usted está enfrentando a eso. Por supuesto, enfrentamos a un modelo... ¿Ya cumplieron su ciclo? ¿Qué considera usted? Ya cumplieron su ciclo. Su aporte fue importante. No desconocemos lo que han aportado en cuanto al desarrollo cultural en su momento, pero el problema es que la Casa de la Cultura, en este caso, ese modelo siguió desde un punto de vista de la cultura con C mayúscula, esa cultura de la élite, esa cultura para unos pocos, para un sector, es decir, la cultura para los cultos, entre comillas. Entonces, y que se ha englobado, incluso se ha centralizado por ejemplo, en las letras, de cierta manera. Es decir, claro, no, como antes, de la creación misma de la Casa de la cultura era para unos pocos, era para el que leía y si por ende leía, escribía. Entonces, se centralizaba la cultura en un sector. Actualmente tenemos que entender que todos somos entes culturales y que todos pertenecemos esto es un concepto que yo siempre repito, a la vida cultural. El concepto de vida cultural tenemos que entenderlo, incluso está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy bien. Entonces, ese paso a un nuevo proceso de visión cultural es el que tenemos que dar, que es el momento de hacerlo. Y el 2 de junio son las elecciones. El 2 de junio son las elecciones. Nuestra lista es la lista 1. Tenemos un directorio en el cual está conformado por los vocales, que son Alexis Cusme, que es de aquí de Manta, porque nos interesa... De Inter Alfaro.
Exactamente, nos interesa desarrollar vinculado a la academia. Un proceso editorial. La Casa de la Cultura tiene que tener un sello editorial, no imprimir libros por imprimir libros. La Casa de la Cultura ha impreso cientos de libros, pero ni uno tiene ICBN, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo soportamos la base científica? Ni siquiera para citarlo podemos. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Alexis Cum es parte del directorio, Edita Prado, gestora cultural de Santa Ana, por ejemplo. José Luis Román de Chone, director del grupo de danza Alas de Colibrí. Y Diana Montes de Puerto Viejo. Ese es todos son promotores y actores culturales. Todos son artistas y sobre todo gestores culturales. Sienten la cultura en carne propia. Exactamente, que hemos desarrollado una vida en la gestión cultural que hemos desarrollado. Eso es lo que decimos. ¿Qué nos diferencia de las otras listas o los otros procesos? Hay 2 listas adicionales. Hay 2 listas adicionales. ¿Pero qué nos diferencia? Que venimos desde la gestión cultural independiente, desde el otro lado. Entendemos al sector cultural y su dinámica, entendemos las necesidades del artista, entendemos las necesidades del artista desde su profesión. Por ejemplo, se critica el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, el RUAC, porque de pronto hay personas que no desarrollan su actividad al 100% en la cultura, porque obvio, vivimos en un escenario en el cual la profesionalización del gestor o del artista es complicada. Pero y tiene que trabajar en otras cosas, tiene que trabajar en otras cosas para poder vivir, pero termina su jornada y coge sus instrumentos y empieza a hacer arte, empieza a hacer música, por ejemplo. Entonces, ese escenario es un proceso largo. Este proceso lo vamos a iniciar a partir del 2 de junio, que serán las votaciones en la Casa de la Cultura en Puerto Viejo. Invitamos a todos los artistas y gestores, no solo los que votan, sino a todos los artistas y gestores y ciudadanos que acompañen este proceso, porque es importante para la provincia. Entonces, porque la Casa de la Cultura, la gestión no va a ser solo para los que votan, la gestión es para toda la provincia, entonces para todos los ciudadanos. Gracias por estar con nosotros, Fidel, y esperamos que tenga el éxito del caso. Entonces la transformación cultural se vino ya a Manaví. Es un hecho desde el 2 de junio con este nuevo directorio y con esta nueva lista, la lista 1, la que va a emprender un nuevo cambio cultural en la provincia de Manaví. Y Fidel Intriago es un artista, es un promotor cultural, es licenciado en comunicación y maestrante en periodismo. Un hombre de cultura, de letra y de ciencia. Volvemos, amigos, luego de esta sugerencia comercial. Este es un espacio contratado. El contratante es responsable del contenido editorial que en él se presenta. El prefecto Mariano Zambrano participó de la ceremonia que organizó el Ministerio de Defensa Nacional en Manaví para condecorar con el grado de Gran Cruz a todas las instituciones de las Fuerzas Armadas del Ecuador por el apoyo brindado a la ciudadanía en el pasado terremoto del 16 de abril. Gracias a Dios ahora tengo un techo donde dormir. Anteriormente no lo tenía porque el terremoto nos tiró todo abajo, ¿no? Pero gracias a Dios tengo ya una vida tranquila. Gracias por eso digo, gracias a todas las autoridades y en ella para mí, don Mariano Zambrano. La ceremonia de condecoración con el grado de Gran Cruz la realizó el ministro de Defensa Nacional, economista Ricardo Patiño, en medio de la presencia de autoridades civiles y militares y de todos quienes asistieron para presenciar el acto, que se cumplió en las instalaciones del ex aeropuerto de la capital manavita, Puerto Viejo, y que también sirvió de albergue para las personas que lo perdieron todo en esta catástrofe. Fue un importante albergue que pudo acoger a los manavitas y ofrecer un justo, merecido homenaje y reconocimiento a las Fuerzas Armadas que entregaron mucho más que el cumplimiento del deber. Entregaron su corazón, su pueblo, y por eso hemos hecho este importante homenaje. Gracias a Manaví por también recibirnos con tanto afecto. Entre las instituciones que fueron condecoradas están la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Grupo de Caballería Teniente Hugo Ortiz, quienes estuvieron representadas por el estandarte nacional de cada una de las instituciones. Nosotros tenemos que reconocer como manavitas ese trabajo, esa entrega, ese apoyo solidario permanentemente que ha tenido el gobierno nacional y que han tenido las Fuerzas Armadas y de Policía. Pero más que todo,
que ha tenido todo el pueblo ecuatoriano. Manabí ha unido al país. Este fue un espacio contratado. El contratante es responsable del contenido editorial que en él se presentó. Entrevista en TV Noticias. De regreso ya le damos la bienvenida al doctor Patricio García. Él es, bueno, un connotado jurista acá en la provincia de Manabí, en el Ecuador obviamente, y nos acompaña esta noche. También es miembro de la comisión o de la Junta Cívica para la Reconstrucción de Puerto Viejo. También es miembro de la Casa de la Cultura. Tiene a su haber, ¿qué les digo?, un currículum bastante interesante. Y yo dentro de ese marco quiero preguntarle, queremos consultarle, ¿cuál es el punto de vista que tiene como jurista y como ciudadano latinoamericano, como ciudadano del mundo, básicamente, de los acontecimientos, de los sucesos que se están registrando en nuestra hermana República de Venezuela, que pues se han intensificado las protestas y se amenaza con que este sábado se lo hará de manera prácticamente total en los 25 estados federales que son allá, lo que aquí para nosotros serían provincias, allá son 25 estados federales en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y cuál es el ambiente que se vive? Y como decía hace un momento, ¿cuál es la lectura que le da a lo que acontece allá? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias mi estimada abogada Malena por su invitación y sus palabras generosas. Para comprender el proceso venezolano tenemos que hacer un poco de historia. Realmente el coronel Hugo Chávez llega con mucha expectativa a la presidencia de la República Venezolana, como se llamaba en aquel entonces, después de un frustrado golpe de Estado que no se lo concretó contra el presidente Carlos Pérez. En esa circunstancia toma el poder en elecciones el coronel Hugo Chávez y aparece la lotería del petróleo. Subieron los precios a precios increíbles, hasta $120, y el coronel Hugo Chávez pudo hacer mucha asistencia social, mucha obra social que él le llamaba las misiones. Eso hubo la oportunidad de tener un vínculo entre el líder y las masas que habían sido marginadas de todo el proceso anterior petrolero de Venezuela. Hay que tomar en cuenta que Venezuela es el primer productor de petróleo, tiene 2.500.000 barriles diarios que produce y que lo exporta. Y imagínense con esa masa monetaria la cantidad de obras que pudo hacer, que casas, etcétera, programas de salud, etcétera. Pero no asentó un desarrollo sostenido a la economía venezolana. Como usted sabe, si las loterías no son bien administradas, aparece otra vez la quiebra. En esa circunstancia, además que aparece la enfermedad y todo este proceso, también hubo un proceso eleccionario que el coronel Chávez perdió, que se consultaba la reelección indefinida, la pierde, y luego él, con algunas interpretaciones jurídicas y algunos mandatos especiales, se permite otra vez intervenir en el proceso político de Venezuela y crea la República Bolivariana Venezolana. En esa circunstancia tenemos que decir que si el dinero no es bien administrado, se acaba. No hay dinero que dure para siempre. No hay. Si no se lo hacen. Vamos a tomar 3 parámetros. Fíjense, Venezuela tenía 16.300.000 cabezas ganados antes del proceso del coronel Hugo Chávez. Hoy día tiene 6 millones. Venezuela era sustentable en los productos básicos como el arroz y el maíz, sobre todo el maíz, que es un elemento esencial para elaborar el plato típico venezolano, la arepa venezolana. Hoy día tiene déficit de estos productos y tiene que importarlo. Para nadie es desconocido el proceso de hambre que está viviendo
el pueblo venezolano. Pero ¿qué tan cierto es el hecho de que Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, sostiene y asegura que la crisis en cuanto a poder acceder a los alimentos o productos de consumo masivo no tienen que ver precisamente con una mala administración, un mal gobierno, sino que es una coartada dada por el sector que mantiene el poder o el capital económico, es decir, los empresarios y los grandes industriales? La guerra económica que llama el sector chavista. Mi estimada Malena, no dudo que debe haber boicot económico, pero fundamentalmente hay mala administración y corrupción. Y corrupción, que es lo más grave. Pero ¿cómo es que la gente lo sigue apoyando? A ver, porque recién ahora escuchamos que van a salir este sábado los 25 estados federales a protestar, a manifestarse, pero básicamente los conflictos, los enfrentamientos han sido en la capital de Venezuela, es decir, en Caracas. No, la protesta es generalizada. El problema es que el apoyo es ficticio. Son estos famosos colectivos que son organizados desde el poder, sustentado con recursos del Estado y junto a unas Fuerzas Armadas comprometidas, ¿no es cierto?, que tiene sometido al presidente Maduro por las ventajas que le ha dado este gobierno. No se olvide que el gobierno bolivariano tiene 33 ministerios. De esos 33 ministerios, 11 los manejan el sector militar. El general Padrino Vélez, jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, ¿no?, y todo el equipo, la camarilla de las Fuerzas Armadas venezolanas manejan el recurso de los alimentos. Pero por primera vez en la historia, los militares tienen acceso al manejo petrolero, que antes era privativo exclusivamente de PDVSA. Hoy día los militares tienen influencia y eso le da grandes recursos. Nuevamente viene al tapete de la discusión el tema de los militares. Los militares no son deliberantes en lo absoluto, simplemente son obedientes, pero con esa análisis que usted hace daría la impresión que existiría tal vez una cogobernabilidad. Así es, un cogobierno civil y militar, lo que existe ahorita en la República Bolivariana de Venezuela. Pero lo preocupante es que el pueblo se ha despertado por dos elementos fundamentales: libertad, democracia y sobre todo quieren pan. Esto motiva, ¿no es cierto?, a que los sectores sociales de Venezuela, la oposición, que no es solo sectores de derecha ni de centro, todos los sectores sociales. Usted ve que esta semana los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela salieron a las calles con su rectora, doña Cecilia García, que encabezaba la marcha. Usted ha visto que estudiantes, músicos de la Orquesta Sinfónica del gobierno han salido y matan a un joven, y los jóvenes de la Sinfónica lo despiden. Más de 30 muertos ya van hasta este momento. 38 muertos. El problema es realmente dramático. Yo creo que el mundo está en deuda con Venezuela, porque los hemos dejado solos, ¿no? Ha faltado la solidaridad. No es que queremos una intervención en Venezuela. El problema de Venezuela se debe resolver. Pero ahí están los organismos internacionales. ¿Por qué no ponen atención la Carta de Intención, la OEA, por ejemplo? Bueno, usted ha hablado, la Carta Democrática de la OEA, que el coronel Chávez fue un impulsor de la Carta Democrática, que la hizo aplicar a Honduras cuando hubo el golpe de Estado aparente contra Zelaya. Hicieron una romería, todos los presidentes a presionar y se fueron a Honduras. Oiga, pero en América Latina, en Sudamérica para ser precisos, o América Latina, que es lo mismo, no ha habido mayormente pronunciamiento respecto a la situación de Venezuela. Y hablo por nuestro país. Somos, dice nuestros gobernantes, muy respetuosos de las políticas internas de cada país, y en el marco de ese respeto es precisamente que no se ha dado tal vez algún tipo de pronunciamiento ni a favor ni en contra, por así decirlo. Bueno, el gobierno ecuatoriano se acoge al principio de la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que esa no ha sido la política histórica de nuestro país en cuanto a la política exterior. No se olvide que en Ecuador, cuando se inaugura la democracia y el presidente Jaime Roldós llega, lo primero que hace fue firmar en Riobamba la Carta de Conducta Roldós, que se conoce,
que obligaba, y firmada por el presidente de aquel entonces de Venezuela, el señor Caldera de Venezuela, la firmó. Ellos priorizan y rompen esta norma, este dogmatismo del derecho internacional, imponen que los derechos humanos están encima de los estados. La vigencia y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos prevalece sobre cualquier circunstancia. La Declaración de los Derechos Humanos vendría siendo... Pero la Carta de Roldós como una carta de conducta. Y luego viene la Carta Democrática... Descontinuada, tal vez ya. No, ¿Qué pasó? Almagro, el secretario general de la OEA, es canciller del presidente Pepe Mujica del Uruguay, plantea precisamente esa salida, ¿no? Que se respete, ¿lo cierto?, los derechos humanos, que se respete la estructura democrática de la Constitución bolivariana hecha por Chávez. Y es más, un funcionario chavista, como es la fiscal general, la doctora Luisa Ortega, exige, lo cierto, que se respete el orden constitucional y se pronuncia en contra del golpe de Estado por la resolución que había dado la Corte Constitucional de desconocer al Parlamento venezolano. Y es más, dice ella, que están atentando con el mejor legado de Hugo Chávez, que era la Constitución bolivariana. Esto lo dice no la oposición, esto lo dice una radical chavista como es la señora fiscal de Venezuela. Difícil la situación de nuestros venezolanos del país. La salida es que indudablemente se someta a una consulta popular, a un mandato de revocatoria del poder. Y si el señor Maduro, tiene el respaldo de los ciudadanos venezolanos, pues se quedará en la presidencia, o si no, que se convoca a elecciones. Bien, vamos a ver si con usted conversamos la próxima semana luego de estos anunciados, en este caso, actos de manifestación para este sábado. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, mi abogada. Es tiempo de nuestra pausa publicitaria, ya venimos con más información y también con otros invitados. Inicio de espacio publicitario. Salsa por los 20 años de vida artística del cantante manabita Dani Coveña. ¿Qué tal, mis amigos? Soy Dani Coveña y los invito este 13 de mayo, 20:30, en la Plaza Cívica de Manta para compartir con ustedes Vive la Salsa por mis 20 años de vida artística. Los espero. Vive la Salsa este sábado 13 de mayo en la Plaza Cívica de Manta, totalmente gratis. Yo no sé si soy para ti. Los mejores precios y promociones solo en Comisariato Gonzalo Zambrano. Arroz, azúcar, aceites, embutidos, enlatados, caramelos y todo, absolutamente todo en productos frescos y seleccionados. Precios especiales para tenderos y mayoristas. Comisariato Gonzalo Zambrano, siempre pensando en la economía de su hogar. A nuestros hermanos de la Isla Galápagos, un abrazo fraterno, cambio y fuera. Estación de Servicio Reina del Camino ofrece a sus clientes tanquear su vehículo con toda confianza. Contamos con surtidores de combustibles para entregarles diésel y gasolina triple filtrada, entregando a nuestros clientes un galonaje exacto. Recuerde, solo en Estación de Servicio Reina del Camino vendemos diésel, gasolina extra y super, con el octanaje y el galonaje correcto. Estación de Servicio Reina del Camino, siempre a sus órdenes. Estamos ubicados en el kilómetro 2,5 vía Portoviejo Manta. Celulares Páez, estamos ubicados en la terminal terrestre de Portoviejo. Contamos con un amplio parqueadero en la gasolinera de Los Volqueteros Manavitas. Tenemos los últimos modelos en celulares en marcas Samsung, iPhone, Sony, Nokia, Alcatel, LG. Contamos con el laboratorio más sofisticado para reparar su teléfono. Grábalo en tu mente. Nuestros teléfonos son nuevos, originales con factura del SRI. Y recuerda siempre, Celulares Páez cuenta con un solo local comercial
en la terminal terrestre de Puerto Viejo. Su confianza y nuestra experiencia hacen la diferencia. Puedes pagar con tu tarjeta hasta 24 meses. Contamos con los servicios de Western Junior, Servipagos, Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Produbanco. Televisión Manavita te acompaña en Paján. Sistema satelital Flores, Canal 30. Fin de espacio publicitario. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso, le damos la bienvenida a esta hora de la noche al arquitecto Jean-Paul de Mera. Él es la persona que está al frente de todo lo que tiene que ver con el trabajo y la administración de lo relacionado con la regeneración de la ciudad. Así que vamos a preguntarle cómo avanza este proceso que a todos los puertovejenses nos tiene pues con el interés respectivo. ¿Cómo le va, arquitecto? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Venir a esta hora. Es un gusto, créanme lo que es un gusto regresar a los años a Televisión Manavita. Bueno, ¿cómo avanza este proceso? Cuénteme. A ver, estamos administrando el contrato de regeneración urbana del Centro Histórico de Puerto Viejo y que no solamente no es un trabajo de recuperar solamente la imagen, es un trabajo de carácter integral. Tanto es así que se va a recuperar todo lo referente a la infraestructura técnica a las redes técnicas de la ciudad, ¿no? Es decir, hidráulica, sanitaria, comunicaciones y el soterramiento de todas las líneas aéreas de la ciudad. Antes del terremoto había previsto ya este plan de regeneración urbana, más allá de que las circunstancias de ese acontecimiento del 16 de abril hicieron cambiar o tal vez acelerar o modificar algunos procesos. Mira, realmente habíamos, la autoridad municipal ya había contratado los estudios desde noviembre para hacer una regeneración urbana en el centro de Puerto Viejo. Pero el terremoto cambió la orientación completa, el espíritu, el concepto. Con el terremoto, gran parte de la infraestructura de la ciudad colapsó. Se ha hecho un enorme esfuerzo por mantenerla funcionando, pero en el centro la estructura tiene muchos problemas, ¿no? Los socavones que ves por allí es un tema de acumulación de esto. Entonces, la visión de la autoridad municipal está dirigida a recuperar el espíritu del centro, ¿no? A potenciar el centro, que el centro vuelva a ser ese motor de la ciudad donde los portovejenses llegamos a alimentarnos. No sé si le pasaba a usted, a mí me pasaba mucho. El centro siempre era un lugar al que me gustaba ir y caminarlo, ¿no? Estacionarse por ahí, caminarlo. A pesar del caos. A pesar del caos, porque era un sitio donde tú siempre te encontrabas con los amigos, siempre. Era un sitio que nos convocaba de una u otra manera a los portovejenses. En este momento... ¿Te encontrabas con todo el mundo? Te encontrabas con todo el mundo. En este momento se han producido microcentralidades, ¿no? De acuerdo a la manera en que dispersos, a lo acostumbrado, por así decirlo, ¿no? Entonces, el plan de la autoridad municipal es recuperar este centro, el espíritu, pero, ojo, mucho mejor que antes, que ese es el mayor plan que tenemos, ¿eh? Pero nunca volverá a ser ya Puerto Viejo. Me refiero en el ámbito al que usted hace referencia. Ese lugar acogedor, ese lugar en el cual nos encontrábamos todos. ¿Por qué? No solamente, más allá del tema del 16A, del terremoto, hay muchas cosas que han cambiado que definitivamente ya no son ni serán, aunque no hubiésemos tenido terremoto. Y voy a referirme, por ejemplo, el Centro de Atención Ciudadana,
con o sin terremoto no iba a ser construido por obvias razones en ese entorno, así que lo tenemos afuera. Y eso hace que el radio de acción, de movilidad de la gente se amplíe y ya no se concentre en el centro donde no dábamos, ya no había prácticamente espacio ni para los peatones, peor para los vehículos. Entonces, por ese lado se ha ido ampliando también el radio de acción y las cosas como que no volverán a ser iguales en ese sentido. Ya no hay centro comercial, ya no hay un sinnúmero de situaciones que anteriormente había. Pero creo que va a ser mejor. ¿En qué sentido? ¿Por qué? A ver, en primer lugar, tú tenías en el centro, ante una relación del espacio público, 25% para el peatón, 75% para los vehículos. En este momento se va a invertir de alguna manera esa ecuación. Dándole prioridad a los peatones. Y el peatón va a tener la preponderancia, ¿no? Ojo, la circulación por todo el centro, la circulación vehicular está garantizada, ¿sí? Pero la prevalencia la va a tener el peatón, que siempre la ha tenido en el centro, pero ahora va a ser más segura, a ser un poco más anchas. Eso nivel, precisamente le quería preguntar. Sí, a ser más anchas a nivel, se va a cuidar mucho el tema de los portales para incluirlos dentro del trabajo y que tengan una ligera pendiente para evitar el tema de acumulación de aguas lluvias, pero el tratamiento va a ser para que no haya barreras arquitectónicas y podamos acercarnos más. Todo esto no está dirigido, ojo, a un fachadismo, o sea, no es un tema de fachada, no, es un tema integral que está dirigido a crear nuevas oportunidades para los portovejenses. Técnicamente estudiado, analizado, porque suponemos que así es, ¿no? Por supuesto. Las tantas estudios que se han hecho y consultorías, suponemos que han arrojado como resultado aquello. Claro, la alcaldía de Puerto Viejo no se ha limitado no ha escatimado esfuerzo en traer buenos profesionales con mucha experiencia a trabajar estos temas, o sea, equipos multidisciplinarios, y que los constructores y la gente que vaya a poner el hombro en esto sean manavitas, todo esto controlado por manavitas para nosotros. Pregunto, usted hace un momento decía que va a haber prevalencia, por así decirlo, más de la que hubo anteriormente para el peatón o para los peatones, que va a haber una ampliación de aceras y bordillos. Pregunto, ¿quiere decir esto que las calles o las vías de 2 carriles van a convertirse en un solo carril o se va a prohibir definitivamente el estacionamiento en ambos carriles en el centro de la ciudad? Porque sería la única forma. A ver, lo que se ha hecho es una categorización de las calles. Tenemos calles categoría A, B, C. Te voy a y D. preguntar 3 calles, de las más conflictivas, las más concurridas. Ok, vamos. Pedro Gual. No está dentro del perímetro de este momento de intervención. Son 11 manzanas que van. ¿Cuáles son? Dígame cuáles son. El polígono es la Sucre, desde la Chile hasta la Rocafuerte. La Rocafuerte hasta la Quiroga. La Quiroga se va a prolongar para unirse con la Chile atravesando el proyecto del Parque Las Vegas. ¿Sí? Y subes por la Chile hasta la Sucre y Rocafuerte. Hasta la Sucre y Chile, perdón. Entonces tienes un radio de 8.6 hectáreas, un área de 8.6 hectáreas y 11 manzanas que se van a trabajar. Pero circunda, pero yo insisto, pero circunda la calle Pedro Gual. Está un poco alejada. Ahora, la calle Pedro Gual está en otra etapa que se está estudiando toda el área central de Puerto Viejo, que son alrededor de 62 manzanas hasta ahora y ampliándose, ¿no? Viendo... a partir de los estudios que se están haciendo, sobre todo de conectividad, ¿sí? de la ciudad, se ha definido un perímetro que abarca en este momento ya la calle Pedro Gual y que va a tener dentro de esta categoría estaría una categoría D, que es una categoría que privilegia el transporte público, los vehículos privados, estacionamiento, pero ampliando un poco las aceras para poder tener facilidades para los peatones. Digamos que la explicación está media ambigua, no porque usted le esté dando, no porque usted no la dé bien, sino que porque, no sé si le pasa a los televidentes, pero como que
hay algo ahí como que me falta un poco de claridad. Así que lo voy a invitar para una próxima oportunidad porque se me acabó el tiempo, mi querido arquitecto. Así que discúlpeme, dispénseme, pero vamos a agradecerle su presencia esta noche y pues le prometo que desde aquí vamos a seguir hablando de largo, si Dios lo permite. Así que próximamente estará con nosotros para un poco ampliar y clarificar, a lo mejor con imágenes en pendrive, y ahí vamos pasando y usted nos va explicando. Vamos a nuestra pausa. Gracias al arquitecto de Mera por acompañarnos esta noche y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo, porque soy Manaba, siempre llego a tu casa. Primer periódico digital de la provincia de Manabí. Si quieres que tus eventos sociales se conviertan en momentos inolvidables, la mejor opción es Centro de Eventos Rosec, conjunto musical de planta, proyecciones, buffet a su elección, hora loca, arreglos florales, mantelería a su elección, vigilancia, seguridad y todo lo que usted imagine. Centro de Eventos Rosec. Estamos ubicados en la ciudadela El Egolé, diagonal al Estadio José Salazar Mero. Llámanos ahora mismo y organizaremos el mejor evento para ti. 2-925-952. Centro de Eventos Rosec. Senacap, Central Nacional de Capacitación. Soy el licenciado Paco Grueso Cortés, gerente general de Senacap del Ecuador. Te invitamos a que participes en nuestros cursos prácticos a nivel nacional, en cada una de nuestras oficinas. El mundo es cambiante y no podemos quedar atrás. Por eso Senacap le ofrece diferentes niveles de formación con la más alta calidad. Manta, Portoviejo, Chone, Esmeraldas. Llámanos al 0986 60 0031. Senacap, en convenio con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Televisión Manavita te acompaña en Puerto López. Cable TV Puerto López, Canal 8. Fin de espacio publicitario. Televisión Manavita presentó su informativo TV Noticias. Televisión Manavita. Somos parte de ti.